estimados colegas colombianos y latinoamericanos. Nos agrada mucho tenerlos de nuevo aquí y que nos encontremos en estos espacios de interacción dentro del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. En esta ocasión me siento muy halagado de dar vía libre a mi colega y amiga Paola Castro en esta charla que espero sea de su interés. Muchas gracias, Camilo. Gracias a usted, profe. La profesora Paola Castro es licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Educación, con concentración en Educación Matemática de la Universidad de los Andes. Actualmente, Paola es candidata a doctora en Educación en la misma universidad. Paola fue docente de Educación Básica y Media durante 10 años. Trabajó como tutora en el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa, Todos Aprender, del Ministerio de Educación Nacional. Paola gestiona el área de recursos y comunidad en una empresa docente, VD, Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática. Forma parte del equipo académico de la Maestría en Educación Matemática de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, en la que se ha desempeñado también como tutora y formadora. Paola Castro es coautora de varios libros de texto en matemáticas y ha publicado varios capítulos de libros en investigación e innovación en educación matemática. Les recuerdo a todas las personas que se encuentran en la sala de esta conferencia que tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Al finalizar, tendremos 15 minutos para preguntas e interactuar con la profe Paola. En ese momento, el chat estará activo y si tienen alguna pregunta, podrán realizarla por medio del chat. Sin más demora, doy paso a nuestra conferencista del día de hoy, la profe Paola Castro. Profe, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Camilo, muy buenas tardes a todos los asistentes a la sala. Me siento muy honrada de participar en este espacio de la casa para presentarles resultados, primeros hallazgos de la caracterización de las prácticas del profesor de matemáticas colombiano en el confinamiento. Este es un trabajo de investigación que hemos estado adelantando con el profesor Pedro Gómez en el marco del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa de UED. ¿Cómo son las prácticas del profesor de matemáticas en el confinamiento? Pues esta fue la pregunta que nos hicimos al inicio de este proceso en marzo, la última semana, cuando nos enfrentábamos a una situación que por la mente de ninguna persona había pasado. Entonces quisimos saber cómo se concibieron esas prácticas que se iban a desarrollar en el confinamiento o si se iban a desarrollar en esquemas similares a lo que se venía haciendo en la presencialidad. Quisimos saber cómo han evolucionado en el tiempo, pero sobre todo nos interesaba establecer si esas prácticas son iguales en todos los contextos. Nos fuimos al contexto colombiano para poder verificar si esto sucedía de la misma manera. Para ello, quisimos aproximarnos al fenómeno de la planificación, implementación y evaluación de la enseñanza del profesor desde 4 contextos. Entonces trabajamos con profesores que laboran en el departamento de Cundinamarca, en el país. Específicamente hay 3 provincias del departamento de Cundinamarca en los que están ubicados estos profesores, la provincia de Río Negro, la provincia de Soacha y el distrito capital. Pero ¿quiénes son estos 4 profesores? Sus seudónimos, Mari, María José, Natalie y Matías. Son profesores que laboran en instituciones oficiales, Mari, María José y Natalie, y Matías en una institución de carácter privado. Mari y Natalie son profesoras en el sector rural, mientras que María José y Ima trabajan en contexto urbano. Los 3 primeros casos laboran según el calendario A. En Colombia el calendario A es el calendario académico que inicia en enero de un año y finaliza en diciembre de ese mismo año. En el caso de Matías, calendario B es que el año académico inicia en agosto de un año y termina en julio del siguiente. En ese sentido, cuando inició el confinamiento, los 3 primeros casos estaban finalizando el primer trimestre académico, mientras que Matías ya estaba casi al cierre de su año académico.
El estrato socioeconómico en los que laboran estos profesores y pues las familias de los estudiantes se ubican en el caso de Mari, es un estrato muy bajo, el estrato 1. En el caso de María José, los niños están en estrato 1 y es un nivel bajo. Natalie, 2 también, bajo medio, pero pues es más inclinado abajo. Y en el caso de Matías, diríamos que es un estrato alto, estrato 4 y 5. ¿Cómo es la conectividad de los estudiantes? En el caso de Mari, en el momento del confinamiento, pues la conectividad era nula. No había servicio de celular, no había forma de comunicarse con los padres de familia por este medio, porque la zona en la que ellos habitan, pues no tiene buena cobertura de celular. Hay unos puntos específicos, una piedra, un árbol, en el que de pronto entra una llamada telefónica. Digamos que la única posibilidad de trabajar con Internet está por el servicio satelital que tiene la institución educativa y sus sedes, pero no porque en los hogares haya este servicio. En el caso de María José, podemos decir que la conectividad era media, en el sentido de que con todos los padres se podía comunicar vía celular, algunos tenían datos para comunicarse por WhatsApp y en algunos casos había acceso a Internet, no en todos. En el caso de Natalie es una mezcla entre los dos contextos de Mari y María José. La conectividad la clasificamos como baja. Habían restricciones para celular, es decir, estudiantes que viven en zonas en las que definitivamente no entra señal de celular, como hay otros que sí tenían de pronto acceso esporádico a datos y a Internet. Y en el caso de Matías tenemos el otro escenario, que de alguna manera se ha dado como por hecho en el imaginario que todos los estudiantes que están estudiando remotamente pues tienen acceso a la virtualidad, pero pues ya vemos que no es así. Pero en el caso de Matías sí, digamos que son estudiantes que contaban con celular, con datos, con internet y con sus propios dispositivos electrónicos para poderse conectar. Pero ¿quiénes son María José, Natalie y Matías? Ellos son profesionales en diferentes áreas. Mari es licenciada en educación infantil, María José en educación básica, Natalie es licenciada en matemáticas y Matías es profesional en ingeniería. Pero los 4 profesores son responsables de la formación en matemáticas de estudiantes en diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, básica secundaria y educación media. Mari es lo que en Colombia conocemos como profesor multigrado, y es que una profesora tiene a cargo varios grados en el mismo salón, acompañando los procesos de estos niños independientemente de su grado y en todas las áreas. En el caso de María José, ella tiene un grado asignado, también todas las áreas, pero ella no es sola en su institución, ella tiene otras compañeras que también son de grado segundo, con las que se reúnen y pueden acordar pues acciones relacionadas con el aprendizaje de sus estudiantes. En el caso de Natalie, ella trabaja en una institución que tiene varias sedes. En la sede en la que ella está a cargo de los grados sexto a noveno en matemáticas y tiene posibilidad de interactuar con colegas de matemáticas que trabajan en las otras sedes de la institución. Y Matías tiene a cargo décimo y 11, que son los últimos grados de bachillerato en Colombia, y tiene una compañera de área de matemáticas que también tiene unos grados asignados en estos niveles. Entonces, con ella pues trabaja y toma decisiones respecto al área. Estos profesores, a diferencia de sus estudiantes, todos viven en sectores urbanos, digamos en la misma ciudad, en la misma localidad de sus instituciones, con excepción de María José, que sí, trasladarse a su institución sí implica cambiar de lugar, de municipio. Pero los profesores, afortunadamente en estos 4 casos, todos tienen, digamos, nivel de conectividad alto, pese a las dificultades, digamos, de la calidad de Internet, pero todos cuentan con la opción de comunicarse telefónicamente o por correo electrónico o WhatsApp. Pero ¿sobre qué indagamos? Entonces nosotros establecimos unas categorías para poder indagar sobre la práctica del profesor. ¿Y qué categorías uno puede evaluar en las prácticas? Pues es que un profesor planifica su práctica. Entonces, por ejemplo, preguntamos sobre las directrices que el profesor recibió, sobre cómo concibió y diseñó los estímulos que envió a sus estudiantes, cómo concibió la evaluación. Luego preguntamos sobre cómo implementó la enseñanza y entonces cómo envió actividades, cómo interactuó con los estudiantes, cómo recibió las producciones de los chicos y cómo retroalimentó este trabajo. Y luego hacemos un proceso de evaluación de la enseñanza, cómo nos fue. Entonces,
empezamos a indagar sobre cuál es ese balance entre los propósitos que se tenían con las guías y lo que fueron las producciones de los estudiantes. Si estas estrategias o estas actividades que se llevaron fueron pertinentes y qué implicaciones tendrían para futuras estrategias. Pero algo que nos llamó mucho la atención es también indagar sobre la dimensión afectiva. Cómo se sienten los estudiantes, cómo los profesores perciben que se sienten sus estudiantes y cómo se sienten ellos. ¿En qué momentos y cómo recolectamos esa información? Entonces, a finales de marzo, lo que llamamos acá momento cero, pues nos reunimos con estos profesores para preguntarles cómo se estaban preparando, cómo estaban imaginando que iban a responder ante los retos que venían. Esa etapa la llamamos alistamiento. Luego nos reunimos con ellos en inicio de mayo, cuando ya ellos habían implementado, para saber cómo les había ido en la ejecución y cómo finalmente habían planificado e implementado y cómo evaluaban eso que habían hecho. Y luego nos reunimos con ellos en mitad de junio para hacer un seguimiento de qué cambios se habían presentado respecto a lo que nos habían comentado en el momento 1. ¿Cómo recolectamos la información? Pues realizamos entrevistas semiestructuradas en los 3 momentos que les comenté, que fueron momentos concertados con los profesores, llegamos a acuerdos de cuándo y a qué hora, y realizamos pues preguntas a partir de un guión desde las categorías de análisis, planificación, implementación, evaluación y dimensión afectiva que les presenté previamente. Y algo clave aquí, digamos que mantenemos los principios de confidencialidad, de colaboración e imparcialidad. Algo que hablábamos con estos profes, vamos a charlar, vamos a conocernos, vamos a saber qué está sucediendo con ustedes, en ningún momento les vamos a juzgar. Era una charla más entre colegas. Y entonces, ¿qué resultados nosotros obtuvimos? Entonces, les voy a presentar los resultados de acuerdo con los momentos. Entonces, en el inicio del confinamiento, ¿cómo estaban pensando los profesores que iban a desarrollar sus prácticas? Entonces, lo primero es que los 4 casos hicieron referencia a que tendrían en cuenta los referentes curriculares nacionales o internacionales, dependiendo del énfasis del colegio, y el plan de estudios. Entonces, eso lo tenían claro, iban a partir de allí. En los 3 primeros casos, la decisión fue, vamos a diseñar guías de trabajo para enviar a los estudiantes. Y en el caso de Matías fue, nos vamos a pasar a una plataforma, luego nos vamos a entrenar en el uso de esta plataforma. En cuanto a la tarea del diseño, pues en el caso de Mari, ella tuvo completa autonomía, pero recordemos, Mari tiene a cargo varios grados y tenía todas las áreas también. Entonces, esa autonomía implicaba que ella tenía que pensar en cómo iba a abordar la enseñanza del aprendizaje en todas las áreas del currículo para los grados que tiene a cargo. En el caso de José y Natalie, ellas tuvieron una estructura de guía a nivel institucional. Entonces ya unas partes que debían cumplirse, que debían tener las guías de trabajo y que ellas, de acuerdo con el plan de estudios, debían ir armando con sus colegas. En el caso de Matías, ellos tenían unas actividades ya diseñadas en su planificación institucional y era acoplar esto al esquema virtual de cómo íbamos a implementar, cómo íbamos a interactuar, etc. Entonces, Mari, a cargo de sus 2 grados, todas las áreas. En el caso de María José, entonces, en ese grado se distribuían con sus colegas, que también profesoras de segundo, de acuerdo con su formación profesional o las fortalezas que cada una tiene, y entonces alguien es encargado de diseñar matemáticas, otra persona educación física, otra persona español, otra persona. De esa manera, iban construyendo las guías, las comentaban y quedaban pues ya consolidadas. En el caso de Natalie y Matías, pues con sus colegas de matemáticas, de alguna manera hicieron como una distribución de cómo podrían generar las guías. El esquema, aquí esto es clave. En el contexto de Mari, la única opción era imprimible. Mari nos decía, es que nosotros sabemos que los profesores, los padres de familia no tienen cómo conectarse a internet, nosotros nunca nos hemos comunicado con ellos por teléfono. O sea, la comunicación de ellos y el colegio siempre se restringía a las reuniones de padres de familia. Entonces, la única opción era imprimir y entregarles. En el caso de María José y Natalie, pues abrieron las posibilidades de
vamos a dejar esto imprimible para que los niños que no puedan conectarse y tengan obligatoriamente que salir, pues bueno, las encuentren en una fotocopiadora o en el colegio, pero también vamos a ver si les podemos enviar por correo, por WhatsApp, o en el caso de Natalie, poner la información en una página institucional. Y en el caso de Matías, pues el esquema era virtualidad completa, plataforma y reuniones sincrónicas. ¿Cómo fue este proceso de continuidad? Pues a nivel gubernamental en Colombia, digamos que en el momento que se decretó el confinamiento, los estudiantes salieron a receso, a vacaciones adelantadas. Los profesores tuvieron una semana para empezar a construir lo que serían los materiales que iban a enviar, que iban a compartir con los estudiantes luego del periodo de vacaciones. En el caso de Matías, no hubo receso. Los profesores se entrenaron en el uso de plataformas, digamos en contrajornada, y luego empezaron clases normal, horarios, pero ya con la virtualidad. ¿Qué pasó entonces cuando nos reunimos con ellos, con los profesores, que ya habían implementado, ya habían pasado cosas, y entonces les empezamos a preguntar, bueno, efectivamente, ¿cómo fue la planificación de las actividades que ustedes enviaron? Entonces, lo que nos dicen los 4 profesores es que definitivamente partieron del plan de estudios, las metas que tenían allí fijas. En los 3 primeros casos generaron nuevas actividades. En el caso de Matías, aplicaron las actividades ya existentes. Mari dijo, voy a hacer uso del entorno, entonces, por ejemplo, en la guía le digo al niño cómo voy a trabajar lateralidad, entonces, qué acciones puedo hacer con mi mano derecha, qué acciones podría hacer con mi mano izquierda, si yo salgo a la puerta de mi casa, qué veo a la derecha, qué veo a la izquierda, qué veo arriba, qué veo abajo, exacto. En el caso de María José, pues construyeron unas guías con unas actividades, digamos, de escribir, de registrar resultados y demás. Y entonces María José empezó en la búsqueda de videos que pudiesen apoyar lo que era una explicación del profesor, para que el niño pues tuviera como reforzar de pronto indicaciones para poder desarrollar las guías. En el caso de Natalie, toda la información iba ahí, las ayudas, las sugerencias y demás registradas en el papel. Y en el caso de Matías, pues empezó a implementar simuladores y otras herramientas tecnológicas que apoyaran el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, en el análisis de funciones. Cuando les preguntamos cómo previeron la evaluación, Mari nos dice, no, eso es algo que todavía que no ha abordado, no lo tenemos previsto. En el caso de María José y Natalie, pues había una sección en las guías que hablaba de evaluación. Para María José, pues está trabajando con primaria, digamos, esta parte de evaluación incluía como una lista de chequeo que el estudiante debía diligenciar junto con el padre de familia. Entonces fue una estrategia para incluir al padre de familia allí. En el caso de Natalie, también venía como un proceso de autoevaluación, pero digamos el estudiante debía asignarse como una evaluación numérica. En el caso de Matías, continuaron los criterios de evaluación que ya se habían registrado desde el inicio del año. Recordemos que ellos ya estaban finalizando sus actividades. Cuando les preguntamos por la implementación, ¿cómo entregaron las guías? Entonces acá empieza la diferencia en los contextos. Mari nos dice, yo trabajo en un contexto rural, institución oficial, los niños digamos que tienen derecho a recibir una alimentación escolar. Esta alimentación se entrega cada 15 días con motivo del confinamiento a los padres de familia en las instituciones educativas, así fue al inicio 1. Entonces lo que estaban haciendo es que los profesores iban a la institución, apoyaban la entrega del refrigerio escolar y ahí entregaban las guías a los padres de familia. Y así cada 15 días. En el caso de María José, entonces, dejaron guías en físico, en las papelerías o en el colegio, pero también cuando inició ya la implementación, ella había logrado conectar de los 35 estudiantes a 34 ya telefónicamente, ya por WhatsApp. No necesariamente el WhatsApp del papá, podía ser el del primo, el del tío, y pues había forma de que los niños se comunicaran con esta persona, que a su vez se comunicaba con la profesora. En el caso de Natalie, pues empezaron a publicar información en la página web, WhatsApp, y también para estos estudiantes que no tenían forma de comunicación, pues enviar las guías con la alimentación escolar. En el caso de Matías, las actividades se entregaban en clase o se iban publicando en la plataforma. ¿Cómo era entonces la interacción?
En el caso de Mari, la interacción era con los padres de familia en el colegio. En el caso de María José, la interacción individual, digamos que había como un horario, niños, yo voy a estar disponible de 6:30 a 12:30 por WhatsApp, entonces si habían dudas o demás, pues la profesora siempre estaba atenta por WhatsApp o por teléfono, o los padres de familia se comunicaban con ella. En el caso de Natalie, hasta ahí no había, digamos, un horario, la profe disponible todo el tiempo por teléfono y WhatsApp. Y en el caso de Matías, pues además de que estaba disponible en las clases, también lo estaba por correo electrónico. ¿Cómo recibían los profesores en ese momento las producciones de los estudiantes? Mari las recibía en físico, cada 15 días. Y María José, Natalie y Matías las recibían imágenes, ya fuera por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Cómo era entonces ese proceso de retroalimentación en ese momento? Pues María José, Natalia y Matías revisaban, registraban, ponían simbolitos y demás, pero a Mari ella obligatoriamente tenía que escribir los comentarios en las guías, en los papeles que luego le iban a devolver al estudiante. O sea, al mes de que el niño había resuelto algo, iba a recibir la retroalimentación. María José y Natalie entonces hacían los símbolos en las imágenes, las devolvían a los chicos y les enviaban audios o hacían llamadas para aclarar cuestiones de qué podía ser mejor, en qué errores estaban incurriendo y qué sugerencias les daban para corregir estas cuestiones. Y en el caso de Matías, además de las clases, pues también las imágenes que recibía por correo y el profesor pues enviaba audios con sugerencias para ir afinando este proceso y aclarando las dudas de los estudiantes. Cuando les preguntamos a los profes, ¿y cómo evalúan esta implementación? Primero, ¿qué balance hacen ustedes entre lo que eran los objetivos de las guías y lo que observaron en las producciones? Y la respuesta en los 4 casos fue, pues nosotros vemos que las cosas se están resolviendo, pero no sabemos si los estudiantes están aprendiendo. No sabemos de dónde vienen esas respuestas. Es decir, ellos tenían evidencias de trabajos desarrollados, pero la incertidumbre estaba. En los 3 primeros casos nos hablaron de la participación de los padres de familia en el proceso. En el caso de Matías no, al parecer, pues porque ya son estudiantes de bachillerato, entonces no se daba tanto ese acompañamiento y además porque como les la dinámica del colegio continuó, las reuniones diarias y el horario. Entonces, ahí no se evidenciaba este acompañamiento. ¿Qué debilidades ellos perciben de lo que fue esa primera iteración, esa primera implementación? Pues Mari dice, es que nos demoramos mucho en reaccionar. En el caso de María José, ella nos dice, es que es mucho. O sea, tenemos que distribuir esto porque a los niños les están llegando todos los paquetes, todos los trabajos de una vez y eso agobia. En el caso de Natalie, recordemos que ella no era la que diseñaba todas las guías, sino que es algo que se distribuyen entre colegas. Pues ella decía, es que en algunas guías prácticamente le estamos pidiendo que transcriba y los ejercicios pueden tornarse rutinarios. Entonces, como que o complejos o repetitivos, y entonces el tipo de actividad le generaba mucha duda. Y en el caso de Matías decía, yo sé que ellos tienen ayuda externa. No sé si será un profesor, si será un video, si será un software que le está ayudando, y entonces esa falta de control de qué está sucediendo, pues les generaba mucha angustia. Debilidad absoluta en Mari, la no interacción con los niños, no verlos, no saber qué está sucediendo. En los otros 3 casos, si había conversación, no tenían ideas, pues estos profes en este momento decían, me falta más interacción con ellos. ¿Qué previsiones hicieron para afinar futuras implementaciones? Mari dijo, sí, yo laboro en un contexto donde no hay comunicación, donde hay muchas dificultades. Pero en el colegio hay internet y los padres se podrían acercar al colegio. Y además hay unos dispositivos electrónicos que no se están usando. Yo los voy a usar y se los voy a dar a los niños para apoyar de alguna manera su proceso. En el caso de María José y de Natalie, pues la idea era continuar con la comunicación, con estos esquemas, con la participación de los padres, pero empezar como a fraccionar las guías.
y fraccionarlas era secciones y esas secciones comentarlas y hacer como la retroalimentación y utilizar otros recursos como para poder verificar que sí se estaba comprendiendo, digamos, los contenidos y pues las percepciones de los estudiantes respecto a estar trabajando. Y en el caso de Matías, él dice, bueno, pese a todo, me encontré unos recursos muy valiosos, por ejemplo, los simuladores, y entonces definitivamente hay que mantener el uso de la tecnología, de ese tipo de tecnología. Cuando les preguntamos sobre la afectividad de los estudiantes, ¿qué proyectan los niños o los chicos? Pues Mari nos dice, ellos son muy inocentes y ellos están confundidos. Y una niña dijo, no, es que yo no voy al colegio porque es que allá hay muchos virus, entonces por eso es que no vamos. En el caso de María José, ella dice que el estado de ánimo es variable, que hay momentos en que un niño poco le escribe, como hay días en los que sí escribe. Entonces, cuando un niño le está escribiendo poco, ella dice, aquí pasó algo. En el caso de Natalie, entendemos que cuando se decretó este confinamiento, pues ellos estaban muy expectantes de lo que habría que hacer, pero ya cuando empezaron a recibir las guías y a tener como la presión del tiempo, pues empezaron a sentirse cansados y lo manifestaban. En el caso de Matías, la palabra que encontró fue tristeza. Estos chicos están terminando su bachillerato y tuvieron que renunciar a muchos espacios sociales que se generan con motivo del fin del bachillerato, por ejemplo, su ceremonia de graduación. ¿Qué expresaban los chicos? Pues que extrañan a profesores, a compañeros, sus rutinas, sus interacciones. ¿Qué estrategia entonces usaron estos profesores en este momento? Pues Mari, que se veía cada 15 días con los padres de familia, enviarles saludos, preguntar cómo estaban. En el caso de María José, los motivó a que escribieran cartas, notitas, y los padres se comunicaban con ella. Entonces, profe, ¿será que podemos hacer una videollamada? Es que la niña necesita verla. Claro, sí, hagamos la llamada. Cuando hicieron la llamada, la niña no le dijo ninguna palabra a la profe, pero la miró. Entonces, la niña necesitaba sentir que la profesora sí estaba, que la profesora no se había convertido en un papel, sino que estaba al pendiente de ella. Con Natalie, las llamadas, los audios, ¿cómo están? Esta parte pues es fundamental. Y en el caso de Matías, aunque oficialmente no se había dado esta indicación, pues hubo un día en que él dijo, la clase de hoy es una dirección de curso y vamos a hablar de lo que estamos sintiendo, porque todos estamos pasando por un estado que no teníamos previsto y que nos está afectando. Cuando nos preguntamos ¿y cómo se sienten ustedes? Pues la primera reacción fue hablar de sus estudiantes y de su profesión. Les preguntábamos por lo personal, pero ellos, su reacción fue sobre sus niños. Entonces Mari nos decía, es que yo necesito reconocerlos. ¿Qué necesitan ellos? Quiero saber eso. En el caso de María José, las alertas. Por ejemplo, el niño, ¿qué está pasando? Cuando el niño estaba como un poco reacio o los papás le daban quejas, es que el niño no quiere hacer, ella les decía, por favor hagamos una pausa, que vaya y juegue, que se tome un juguito, que haga esto, que haga lo otro, y luego vuelve. Esa era la estrategia de ella. En el caso de Natalie, ella decía, yo estoy muy pendiente de los chicos, igual lo hacía en la presencialidad, pero es que creo que me estoy volviendo menos estricta. Yo era muy estricta con los tiempos y creo que esto ha empezado a cambiar esa parte. Y en el caso de Matías, que como vimos él no era licenciado, o sea, no tenía los estudios de educación en su título profesional, pero él se fue por esta carrera, él decía, definitivamente yo me doy cuenta que esto es lo que yo quiero para mi vida, yo amo enseñar, a mí me parece fascinante trabajar con mis estudiantes. Pero sí, fue difícil la adaptación en ese momento, el estado de ánimo muy volátil, con ellos hablábamos que esto era como una montaña rusa. Mari nos decía, yo me bloqueo, no sé qué más hacer. María José se sentía agobiada porque, ¿y qué más busco? O sea, ¿cómo hago para que el niño sí aprenda, pero tampoco se sature? Igual son niños de grado segundo, ¿cómo manejo esto? Y en el caso de Natalie y de Matías, la rutina, la falta de la rutina les hacía falta, les expectando, perdón, en los tiempos, extrañaban la presencialidad, ver al muchacho, ver su carita, igual sucedía pues con María José. Esa falta del contacto físico hacía falta. Pero en general, ¿qué les estaba afectando?
Pues que en ese momento las jornadas definitivamente eran más extensas. Los tiempos se estaban pasando, ya no había un límite entre lo personal, entre lo familiar, entre lo profesional. Un cansancio, pero sobre todo ellos reiteraban la incertidumbre por el aprendizaje de sus estudiantes. Después de casi 5 semanas nos reunimos a ver qué había sucedido. Mari nos había hablado de unas tabletas. Pues en este momento 2 le preguntamos a Mari qué había sucedido. Pues resulta que Mari logró una aproximación tecnológica. Ella logró tomar las tabletas que no se estaban usando, descargar aplicaciones educativas para los niños. En esas sesiones en las que ella se reunía con los papás para entregar guías y alimentación escolar, pues ella aprovechó para enseñarle a los papás a utilizar una tableta, abrir un correo electrónico, tomar una foto de una evidencia, enviarle a la profesora un correo electrónico. Luego, y también los padres de familia vieron que en algún punto de su vereda había internet, pues ellos se consiguieron su celular y consiguieron descargar el WhatsApp y dijeron, tenemos que estar comunicándonos con la profesora. Es decir, aquí hubo un trabajo conjunto y algo que destacamos es que Mari logró algo que llamamos la alfabetización tecnológica. Padres que no necesariamente llegan a tener su grado de bachillerato están manejando estos dispositivos y son los que están acompañando pues a los niños. En el caso de la institución, pues también se dio la sugerencia de articular asignaturas y de manera autónoma, Mari y otras colegas empezaron como a reflexionar, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos podemos organizar? Por el momento no tenemos resultados de qué ha sucedido con ese trabajo colaborativo, pero esperamos que en nuestro próximo encuentro con Mari, pues ya sepamos qué sucedió con esta idea. En cuanto a los objetivos y a las características de los niños, aunque todos habían partido del plan de estudios, en esta institución se dieron cuenta que había que bajar el ritmo. Lo importante era calidad, no la cantidad, fue la directriz de la institución educativa. Y pues ya no se podía avanzar como se había pensado al inicio. Mari pues seguía enviando guías quincenales, la tableta apoyaba este trabajo y hubo interacción permanente. ¿Cómo? Pues se inventaron reuniones sincrónicas, ¿sí? De los 10 estudiantes que Mari tenía en preescolar, se conectaban 5. Pues ya esto era mucha ganancia, los niños se movían cerca a su sede o allá donde el tío tenía posibilidad de conectarse a internet y se conectaban 1 horita, 2 veces a la semana en un horario. Entonces esa rutina hacía que los niños nuevamente se sintieran parte de su colegio. Pero igual, pues la profe por WhatsApp y por correo en cualquier momento del día pues recibía imágenes o videos de las producciones de los chicos. Fue muy chistoso porque Mari hizo unas reuniones con Zoom, que pues los padres no tenían idea qué era esto, los niños menos, y en ese primer encuentro los niños como que vieron que en la tallita de la tableta salía la profesora. Fue muy curioso, ellos no entendían que habían más niños, entonces cuando empezaron a escucharlos pues fue algo muy emotivo. En cuanto al acompañamiento de los padres, digamos que hay pros y contras. Mari nos dice, es que detrás de cada niño hay un papá. Y entonces me pasó que en una clase yo le estaba mostrando al niño unos objetos y yo le pregunto, ¿y aquí cuánto hay? ¿Cuántas cuadritos hay? Y el niño se queda callado y por allá el papá dice, 4. Entonces Mari dice, yo ya no tengo 10 estudiantes de transición, sino tengo 20. Pero entonces me preocupa mucho que el niño no tenga la posibilidad de equivocarse, de pensar, porque el papá, pues claro, tiene el afán por mostrar que su niño sí está aprendiendo. No obstante, los padres le expresan, cuando hacen como la evaluación, ellos les dicen, sí, profe, estas actividades el niño no las pudo hacer solo, estas sí las hace ya solo. ¿Qué le preocupa a la profe? Pues el aprendizaje por esta relación con los padres y la pérdida de la autonomía, pues son niños que estaban iniciando su etapa escolar y ya habían ganado como un poco de su espacio, de su control, pero ahorita nuevamente están todo el tiempo con el papá. Y lo otro que le preocupa a la profe es la individualidad, porque no se da esa construcción con su compañerito. Entonces esa parte la tiene muy preocupada. En cuanto a la afectividad, ella dice que se ha logrado esa conexión con la escuela,
como que ellos nuevamente, mi profe, mis compañeros y el espacio de su rutina de clases, digamos, que han percibido avances en la manera como se expresan y más confianza por ejemplo, cuando hacen algunos videos. Y en el caso de ella, nos dice que se siente muy emocionada por los avances, que se ha adaptado y que ha organizado mucho más pues, sus actividades, se siente mucho más tranquila y sí, así la percibimos nosotros. ¿Qué pasa en el caso de María José? María José ha encontrado en los padres unos aliados eh, en este proceso. Ellos siguen a nivel institucional la misma organización de la entrega de las guías y la frecuencia con la que las hacen. Los objetivos y actividades pues ya están diseñadas, pero lo que ella ha hecho, como les indicaba hace un momento, es, ella tenía la interaccionar las guías y así lo ha hecho. Es decir, empezamos la clase del día tal y entonces les presento la primera partecita de la guía y vamos a trabajar sobre esto y discutir sobre esto. Y entonces me encontré un videito en YouTube que apoya tal cuestión, se los envío. Pero ¿qué pasa para aquellos que no tienen internet? Pues la profe los descarga en formato MP4, que sean cortos, que sean livianos, para poder enviarlos por WhatsApp y que todos los niños tengan acceso a estos recursos. Hay una interacción permanente, individual, por WhatsApp, teléfono, digamos que esto se mantiene. El acompañamiento de los padres, hay una disposición y un compromiso, ellos se sienten corresponsables del proceso. María José nos decía, es que el papá me hace la misma pregunta que el niño, o pregunta de la misma forma, pero no para el papá responder, sino para luego el papá ir y ver cómo le explica al niño. Entonces, aquí digamos que ya los niños han ganado más autonomía que no tienen los de transición. Entonces el papá se ha vuelto ese corresponsable, ya no es un garante que va a recibir un informe académico a las reuniones de padres de familia, sino es esa persona que quiere asegurarse que su hijo se aprenda y busca la manera de explicarle. Pero además, María José ha hecho algunas actividades que requieren que los padres graben videos con sus niños y entendemos, que estos padres se han vuelto unos expertos en el lenguaje audiovisual y han generado videos bastante llamativos. Entonces, han sido proyectos que han involucrado a la familia de manera muy eficiente. ¿Qué le preocupa a ella? El avance en el aprendizaje, porque claro, no vamos a poder cumplir el plan de estudios, pero bueno, nos estamos acomodando a este proceso. ¿Qué otra cosa le preocupa? Algunas directrices institucionales. Digamos que el ideal para muchas instituciones es poder tener una plataforma, poder tener un horario de clases, que los niños cumplan ese horario y que el profesor solamente, pues digo solamente entre comillas, sino que el profesor esté disponible en ese horario de clases para atender a los estudiantes y que no tenga que dedicar, digamos, como más tiempo, que es el que usualmente el profesor le dedica a la planificación y revisión de trabajos. Pero María José se preocupa porque dice, no, es que en nuestro contexto esto no funciona. Yo tengo mamás que son enfermeras, que tienen turnos 12 horas, que salen de su casa a 6 de la mañana y llegan a las 6 de la tarde y que solo tienen tiempo de enviar los trabajos y de acompañar a sus hijos en la noche. Yo no les puedo decir a ellas que no les voy a recibir trabajo porque era a tal hora. Entonces, veamos cómo el contexto, pues, juega un papel muy importante en las decisiones de cuáles van a ser esas estrategias que a nivel institucional pues también se van a generar. En cuanto a la afectividad, sí, los estudiantes les faltan los compañeros, entonces lo que ha hecho es generar ese intercambio de videos, de los videitos, para que los niños se vean, se reconozcan, se comentan, ay, fulano, ¿por qué no hizo esto? O ¿por qué sí hizo esto? Entonces son los comentarios que surgen. Y ella misma sigue muy motivada, pero sigue preocupada. Preocupada por ejemplo, el estrés que le implica diligenciar formatos de evidencias de la labor que se está haciendo. En el caso de Natalie, estos chicos que están más solitos, digamos, ya por su edad, pero también por el contexto, siguieron con el mismo esquema, la misma forma de entrega, digital o imprimible, pero se enfrentaron con lo que era la realidad versus la expectativa. Ellos habían diseñado guías para cada semana o para cada 15 días y entonces era, no, entregamos, recibimos, pero no contaban con que, por ejemplo, los estudiantes que dependen de la entrega de acción escolar
2 meses después del confinamiento, por ejemplo, solamente habían recibido una guía y todavía la profesora no había visto qué había sucedido con esto. En cuanto a los objetivos y las actividades, pues la profe ya en sus guías empezó a incluir fenómenos y el contexto del estudiante para promover actividades que fueran más de análisis de situaciones cercanas. Y entonces, por ejemplo, utilizó datos de COVID para el trabajo de función exponencial en grado noveno. Interacción permanente en la medida de lo posible, pues en WhatsApp tienen un grupo por curso, entonces los chicos ya saben que ese es el grupo solo de su curso y les ha generado confianza pues para discutir, para hablar, para decir que no entienden. También fijó un horario, entonces por WhatsApp ella envía un reto matemático para ver si los chicos ya están conectados y ellos empiezan a responder sobre ese reto matemático y demás. Y también pues están las reacciones asincrónicas, pues igual la profe tiene la disponibilidad para atender y para revisar los trabajos de los estudiantes. En cuanto a los padres, pues acá el acompañamiento sí está la corresponsabilidad del proceso, pero ha sucedido que algunos chicos, sobre todo los más grandecitos, han tenido que acompañar a sus padres en las labores del campo en tiempos que antes le dedicaban a su estudio. Entonces esta parte también empieza allí como a influir. ¿Qué destaca ella? Que está muy bien fraccionar las actividades, fraccionar las guías y ponerlas como más reales, pero le preocupa muchísimo a los estudiantes con actividades de los cuales no tiene información o no tenía hasta ese momento. En cuanto a los estudiantes hay más tranquilidad, el hecho de tener el horario, la rutina, sentirse parte de su colegio y la flexibilidad en los tiempos. Ella les dice, no se preocupe, entrégueme tal día. Entonces, como que el hecho de decirles no se preocupe, ya a ellos les ha tranquilizado bastante. Ella se siente mejor, ya fijó su horario para familia, trabajo. Entonces, por ejemplo, los sábados ella dice, yo ya sé que me dedico a las guías. Y por último, en el caso de Matías, pues siguieron con la misma estructura de horarios y plataforma para sus clases, pero con motivo de que ya eran las actividades de fin de año, los chicos debían desarrollar unos proyectos en los que se abordaba pues la articulación de las áreas y había como un poco más de flexibilidad para el envío de avances del proyecto. Este proyecto tenía unas metas generales, con énfasis en ingeniería, que es el énfasis de la institución. Los estudiantes pues hacían algunas actividades de indagación, ya fueran las sesiones sincrónicas o en casa, y el profe lo que nos decía es que ya las clases, más que clases, eran asesorías, entonces se hacía por grupos, mejoraba la comunicación y pues igual él estaba pendiente de manera sincrónica o asincrónica de atender las inquietudes y orientar a los estudiantes. No hay acompañamiento de los padres, tal vez por el rol del colegio, pues ya se sabe que está ese acompañamiento de profesores. Cuestiones extra. Definitivamente él dice, hay grandes oportunidades de seguir trabajando con proyectos por el trabajo con colegas de otras áreas y también de la inclusión de la tecnología en las actividades. En los estudiantes, en cuanto a la afectividad, mejoró la motivación, pero persistió la nostalgia que les comentaba con motivo del final de su bachillerato. El mismo, nosotros percibimos que sí se mitigó la nostalgia, pero la falta que este profe le hace el aula, el contacto, el ver a los chicos, hablar con ellos en clase, en su colegio, pues es evidente. Ya pues las reflexiones de cierre. Lo primero pues nosotros hicimos un estudio de casos múltiples, estamos en eso. Nuestro interés no es generalizar, no es decir que todos los profesores de Colombia o de Iberoamérica están pasando por estas mismas cuestiones. Pero estos casos se convierten en pruebas de existencia. Existen profesores que están pasando por estas circunstancias. Y puede que nosotros quisiéramos que el ideal fuera que todos los niños tuvieran internet, que todos los colegios tuvieran una misma plataforma, pero estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de María José, que la pasión era que los tiempos no daban, no se podía exigir a todos de la misma manera. Entonces, pues esto es particular, pero nos lleva a generar algunas reflexiones sobre las instituciones educativas. Ellos, en las instituciones educativas, los directivos están tomando decisiones respecto a lo que ellos consideran es más adecuado para los estudiantes. Es muy bonito escuchar esas reflexiones de un directivo que dice, lo importante es la calidad y no la cantidad, necesitamos que todos estén bien. Ese bien es que estén aprendiendo, pero que los profesores estén con tranquilidad de lo que están haciendo también.
Ellos están buscando estrategias para adaptarse a la situación y definitivamente tienen un compromiso y una preocupación por su comunidad. Cada uno tiene una forma muy diferente de asumirlo, pues también da las responsabilidades que ellos tienen, que no son solo académicas, también son administrativas. Y eso es lo que hace que pues tengan confianza en lo que sus profesores están haciendo, en lo que su equipo de trabajo está haciendo y de la autonomía que en alguna medida les están dando. En cuanto al trabajo por colegas, esta parte es muy bonita, entre más lejos, más cerca. A veces tenemos nuestros compañeros de área, de pronto nos saludamos, nos vemos, nos tomamos un tinto, pero cada uno entra a su salón y es un mundo aparte. Pero esta situación ha llevado a que identifiquemos cualidades, fortalezas de nuestros colegas y que generemos grupos de apoyo, ya sea por iniciativa propia o por las indicaciones institucionales. Claro, se han presentado problemas, pero por lo menos en estos profesores dicen, es la falta de comunicación. Cuando yo sé que mi colega está pasando por algo, yo le puedo ayudar, o si yo estoy pasando por algo, sé que allí voy a tener un apoyo. Pero también hay algo, y es que hay algo que está llevando a la monotonía. Cuando este profe sigue en la misma estrategia de diseñar el mismo tipo de actividades, de enviar, recibir, y no cómo alimentarse del trabajo de otros o de otros recursos, pues está llevando a la monotonía y al cansancio. Estos profesores, los profesores en general, están haciendo un esfuerzo enorme por responder ante las demandas de esta situación. Han identificado y han desarrollado habilidades que decían en la tecnología, en el manejo de herramientas, se han vuelto youtubers, están utilizando nuevas herramientas y estrategias que apoyan su labor. Algo muy importante es que ya no se restringen a cubrir los contenidos del plan de estudios, digamos que no se restringen a la dimensión cognitiva, se percibe un afán muy grande por el estado afectivo y emocional de sus chicos. Definitivamente el distanciamiento físico se ha vuelto una oportunidad para acercarse tanto a los estudiantes y sus padres y reconocerlos, pero también a los directivos y a sus colegas. Los profesores tienen pues esa comunicación permanente con las familias y esto ha hecho que se restrinjan los espacios de interacción. Es que antes el papá llegaba a matricular, cumplía una citación cuando se le iba a hacer un llamado de atención al hijo o iba por el boletín, pero en este momento como que ya hay más canales de interacción, más expresiones también de afecto y de reconocimiento por la labor que el profesor está haciendo. Y los profes han identificado las dinámicas familiares y de alguna manera también se han acoplado a ellas. Algo muy importante es que cuando hablamos de la evaluación, en este momento la preocupación del profesor no es tanto la nota, sino el seguimiento del aprendizaje. Y algo muy importante, hay una reflexión sobre su propia práctica, sobre él como persona que tiene a cargo una responsabilidad tan grande como la de orientar el proceso académico de un estudiante. La pregunta siempre es, ¿voy bien o no? ¿Qué puedo mejorar? Los padres de familia están aprendiendo con sus hijos, están desarrollando habilidades en tecnología, están haciendo preguntas sobre procedimientos, sobre conceptos, están interactuando con hijos para promover los aprendizajes. Claro, habrán cuestiones por mejorar, pero como les decía, estos son pruebas de que existen padres de familia que se están metiendo en serio en este juego, en esta tarea. Especialmente en el contexto rural, vemos que hay una oportunidad para reducir los índices de analfabetismo pues con los padres de familia. Los padres tienen ese afán de saber si su hijo está aprendiendo o no y se sienten parte de ese proceso. Los estudiantes se han adaptado. Ha sucedido que estudiantes rezagados, de esos que en la presencial no daban como mucho, no avanzaban mucho, pues se han comprometido, tal vez el hecho de estar acompañados por sus padres de familia, pero algunos han mejorado la comunicación con el profesor, tienen más confianza de decirle no entiendo esto. Y algunos se han destacado entre sus compañeros por sus trabajos. Pero sí, extrañan su colegio, sus compañeros, pero extrañan también a sus profesores. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ante la nueva normalidad? Hay grandes oportunidades dados los cambios en las visiones de los profesores. Los profesores se han pensado ellos mismos, se han pensado sus prácticas, han hecho reflexiones, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. El énfasis no es cubrir contenido, sino se están enfocando más en el aprendizaje, en la orientación y el acompañamiento, y la evaluación usada como retroalimentación para ayudar, para acompañar, para orientar. Entonces hay una ruptura también en las concepciones que tenían todos los agentes educativos. Ya todos están pensando qué es lo realmente importante.
y por tanto las interacciones y la comunicación ha mejorado. Por ese sentido hay un enfoque optimista. Lo que nosotros esperamos es que estos cambios que se han dado con motivo del confinamiento lleguen a la nueva normalidad. No es que si vamos a volver dentro de un mes vamos a seguir en las mismas rutinas. Creo que todo este proceso es clave para ir ajustando nuestras interacciones y nuestras acciones en el aula. Todos los actores cambiaron sus visiones y esto es algo que se debe potenciar, pues sus motivaciones y actuaciones no se están condicionando a lo que antes se hacía. Y el centro definitivamente es el estudiante y su aprendizaje. Como cierre, destacar el trabajo que nuestros 4 valientes han hecho. Muchas gracias a Mari, a María José, a Natalie y a Matías por abrirnos las puertas virtuales de su práctica, por comentarnos sus angustias y animarlos a seguir adelante, porque tienen mucho por dar en sus aulas, pero también por compartir con sus colegas. Muchas gracias a todos los asistentes y quedo pendiente de las inquietudes y comentarios que puedan tener. Profe Paola, muchísimas gracias por esta presentación, por esta conferencia y los primeros hallazgos de la investigación que desarrolla. En este momento doy cierre a la conferencia y abro la sesión de preguntas. El chat ya se encuentra disponible, así que quien tenga alguna pregunta podrá realizarlo por medio del chat. Bueno, muchas gracias, Zulema. Muchas gracias por ese reconocimiento, pero creo que las felicitaciones para, no solo para nuestros 4 casos, sino para todos ustedes que están haciendo un esfuerzo enorme en esta época de confinamiento. Sí, muy interesante ese aporte de los profesores, nos dice Anita. Y acá voy a aprovechar para hacer como una invitación a, a que nos compartan, a que los profesores compartan todo lo que están haciendo, todo lo que ustedes están haciendo es muy valioso y hay espacios de difusión de eso y es muy importante que entre colegas conozcan herramientas. Hemos visto experiencias del trabajo de la huerta casera, de cómo en lugares donde definitivamente no hay la opción de conectividad, se están haciendo unas actividades muy interesantes de aprendizaje y pues es muy bonito que conozcamos eso. Claro que sí, Marita, y el video va a estar disponible. Qué bonito, Ruth, esto que nos dices de la motivación a buscar mantenerte más unida a tus niños y con los padres de familia. Creo que esta situación nos ha llevado a definitivamente a ver qué es lo realmente importante y cómo como comunidad nosotros salimos adelante. Y sí, se rompió la intimidad del aula. Algo que hablamos también con los casos es que los padres están viendo lo que yo estoy haciendo, ellos están viendo cómo hablo yo con los niños y qué tipo de actividad les estoy dando. Mario, sí, definitivamente se rompió esa intimidad. ¿Cómo podemos manejar la presión de directivos que quieren ver resultados? Bueno, creo que esto es algo que no solamente tiene que ver con el confinamiento. Digamos que todos los actores tenemos afanes y angustias y claro, los directivos se preocupan mucho por los resultados. Pero creo que una manera de mostrar resultados es decir, informar sobre las prácticas que los profesores están haciendo. Por ejemplo, decir, estamos implementando esto, hay avances sobre esto, sí, en los objetivos no estamos cubriendo todo el plan de estudios porque hay problemas con la interacción, con el envío de los estímulos, pero miremos estos otros logros. Los resultados no solamente se pueden ver a partir de la nota y lo que estamos viendo pues en estos casos es que
hay unos resultados sobre la formación de la familia, que eso a un directivo docente también le puede llamar mucho la atención en cuanto a ver cómo sus profesores están generando esos cambios en la comunidad. Entonces, pues también hay que empezar a hacer una reflexión desde nosotros profesores, con nuestros estudiantes, con los padres de familia que también están muy acostumbrados a ver el resultado, el resultado, el resultado, y empezar a observar en qué estamos avanzando, qué otras ganancias tenemos en este momento. Bueno, muchas gracias Armando, pues desde Guatemala, ojalá digamos que los casos que presentamos en este estudio que son colombianos, pues de alguna manera hayan servido para que te identificaras, digamos, desde tu contexto. Gracias, Carolina. Pues es una aproximación a esa realidad. Hay mucho por contar y por eso la invitación a que ustedes, profes, difundan lo que están haciendo. Es muy importante lo que ustedes están haciendo. Por mejorar, siempre va a haber cuestiones por mejorar, pero es importante también expresar las dudas que ustedes pueden tener, las angustias que ustedes pueden tener. Mira, aquí nos dicen que hay casos en los que aún no hay esa interacción con docente. Y sí, digamos en el caso de Mari, de los 10 niños de transición, hay 2 que no han logrado comunicarse con ella telefónicamente. Y ahora ella ya ni siquiera se ve con los papás para entregar la guía, ya es otra persona que entrega la guía. Entonces hay una desconexión completa, completa, completa. Bueno, Hermelinda, qué bueno que te identifiques con esta profe, con María José, y desde México. Y quiere decir que hay diferencias en nuestros contextos, pero también hay similitudes en ellos, en nuestra región latinoamericana. Una radiografía. Sí, anímense mucho. Hay momentos, hay lo que ellos nos decían de la montaña rusa. Creo que todos pasamos por esos días en que nos despertamos muy felices, muy animados con hacer nuestras tareas, pero hay otros días que nos sentimos pues bastante desanimados, pero por la incertidumbre. Pero estas muestras de los avances nos deben animar a seguir. Gracias, Leonardo. Y muy bien, pues bienvenidos todos también a aprovechar estos espacios de una empresa docente para que ustedes difundan y compartan su trabajo. Sí, es relevante el trabajo colaborativo. Es que nos sucedía que Natalie nos decía, vea, es que hay un compañero que en la presencialidad, pues la verdad no era que se destacara mucho como por cuestiones de hacer en el área, pero ahorita ha tomado como la iniciativa y se ha dejado ver y ha ayudado a todo el mundo, pues eso es muy valioso. Sí, las acciones que algunas, no entiendo muy bien acá, las acciones que realizan no motivan. No entiendo muy bien las acciones que realizan quienes, si estamos hablando de los directivos, o al revés, nos motivan, tal vez creería yo. Pensemos en lo positivo. Eh, Muchas gracias, sí, Yesenia, bienvenida, que compartas también tu experiencia. Eh, Ojalá en algún momento podamos hacer una aproximación en que tengamos, digamos, 4 casos de países diferentes para poder ver qué similitudes, qué diferencias también nosotros tenemos. Sí, Carolina, usualmente y pues ya es algo como cultural también, la preocupación por la nota, la preocupación por las pruebas de estado, pero creo que esta situación nos llevó a todos a las aulas, perdón, de las aulas a nuestros hogares y no solo desde lo profesional, sino desde lo personal nos estaba preguntando, ¿y qué es lo importante? Entonces, esa transformación se está dando en todos los niveles. Los pequeñitos, sí, ellos extrañan. Y Juana, el solo hecho de un mensajito, una lectura que se les haga con la voz de su profesora, va a hacer que ellos sientan que están con ella. Entonces, esos pequeños detallitos
son claves para no perder el vínculo, porque definitivamente el vínculo estudiante-profesor pues es algo que no se puede reemplazar. Sí, muy interesante conocer estos aportes. Sí, cómo cambian el paradigma de los padres. Digamos que en los padres rurales, o lo que he podido ver en este contexto, en estos contextos, es que el padre es como muy sumiso, muy calladito. Él llega, sí, profesor, recibe, le dan la queja, y, sí, profesor, y se va, y el niño vuelve y como que no se nota necesariamente un cambio, o el padre le llama la atención, pero hasta ahí. Y esto ha hecho que los padres de familia como que despierten y se sientan clave en este proceso. Entonces, esto ha sido muy bonito. Muchas gracias a Clara, Oscar. Bueno, entre lo relacionado entre las expectativas propuestas y lo que quieren los estudiantes actualmente, ¿cómo podemos visualizar con este estudio? No entiendo muy bien. No relación entre expectativas que se han propuesto y lo que quieren los estudiantes actualmente. Bueno, pienso más como en el caso de bachillerato. Bueno, igual los niños en cualquier edad nos pueden decir como que quieren, cuál es su propósito. Mira, Oscar, no tengo una respuesta específica para esa pregunta o una propuesta genérica, pero me voy a ir al caso de Matías. Los estudiantes estaban completamente como desmotivados, tristes, estaban terminando su formación de bachillerato, pero el hecho de haber trabajado con los proyectos productivos en los que ellos tenían que simular oportunidades de negocio o que tenían que ver con su futuro, pues eso hizo que ellos se conectaran nuevamente, se conectaran con su proceso académico y le hallaran como mucha utilidad. Entonces hay que ver de qué manera nosotros engranamos esta parte. Y en el caso de Natalie, nos hablaba de la importancia del contexto del estudiante y poner actividades que tenían que ver como con el análisis, que los pusieran retos, que los pusieran como a pensar sobre la situación que se estaba dando en este momento. Bueno, agregar al director en el grupo de WhatsApp. Sí, también es una manera, digamos, a veces los directivos también tienen la incertidumbre, así como nosotros de profesores tenemos la incertidumbre, ¿qué está pasando con este niño? Pues puede que el directivo también diga, ¿y qué está pasando con el profesor? ¿Cómo estará haciendo esto? Si es digamos, de interés de ellos, chévere, invitarlo a una de esas reuniones sincrónicas. También es muy bonito que el directivo en algún momento le pregunte al niño o a su papá, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo ha sido este proceso? Eso también sería muy interesante. Sí, hay dificultades insalvables de conectividad y pues en el nivel superior, digamos que fue algo que no abordamos. Este estudio de casos es para la educación, digamos que llamamos básica, pero también creo que el estudio de casos en el nivel superior implicaría otros atributos muy interesantes por los cuales indagar. La unión de padres, sí, estudiantes y docentes, es que somos todos en torno a los estudiantes, al aprendizaje. Actualización, sí, y ver al estudiante desde otra dimensión. Sí, y creo que su lema, creo que no solamente se está viendo al estudiante desde otra dimensión, el profesor se está reconociendo desde otra dimensión. El profesor está solo en su casa pensando, ¿y ahora qué hago? Pero tengo la incertidumbre, pero ¿y este niño por qué no aparece? ¿Qué le pasó? ¿Será que se enfermó? ¿O por qué no está entendiendo esto? Bueno, el profesor también, y está reconociendo al niño como esa fuente de información. Bueno, ahora que hablo de fuente de información, yo creo que el primer insumo que el gobierno nacional o, bueno, en cada país debería tener en cuenta para saber qué acciones va a seguir, pues es el diagnóstico que el profesor le puede hacer, que el profesor ya sabe que sí y que no se puede. Tiene ese panorama de la situación familiar, tiene ese panorama de con qué cuenta de su institución y creo que las opiniones del profesor en este momento son claves para tomar decisiones futuras. Juana, claro, las diapositivas van a estar disponibles en el repositorio Funes y el video también. Los dos enlaces van a estar en la página web de
de UED. Muchas gracias, Gladys. Pues es la idea. Hoy no queríamos presentarles, Pedro y yo no les íbamos a presentar nuestro trabajo, no. Lo que queríamos era ser la voz de estos 4 profesores que muy seguramente representaban también el trabajo que muchos de ustedes están haciendo. Amparo. Sí. Claro, Amparo. Bueno, definitivamente sí, los gobernantes deberían conocer esta realidad de boca de ustedes. Y te gustaría compartir tu experiencia y a nosotros nos encantaría poder ayudarte a que la compartieras. Entonces ahorita de cierre les vamos a compartir cómo pueden ustedes difundir su trabajo, su experiencia para que sea de beneficio también para otros colegas. Esto es muy bonito y empezar a identificar cuáles son esos aspectos que yo me debo llevar a la nueva normalidad. Esa es la idea, esas son las oportunidades que nosotros vemos. Sí, Yolanda, el trabajo se ha doblado, se ha triplicado, ya tiempo completo. Ha sido muy pesado para todos, porque, porque nos desajustó, nos sacó de eso que ya de alguna manera controlábamos, que si bien nos daba estrés en algunos momentos y cargas, pues esto nos sacó de esa estructura que teníamos. Sí, los profes están cansados. Bueno, pues las estrategias que nos comentaban nuestros 4 casos, al principio definitivamente colapsaron, estaban trabajando 24/7. Ahora siguen trabajando 24/7, estoy segura, pero ya no tan colapsados. Lo que ellos nos decían es que han organizado unos horarios para revisión, digamos, de los trabajos. El hecho de fraccionar las guías también les ha ayudado porque no reciben todo un paquete de cuestiones por evaluar que además pueden tener muchos errores, o sea, los niños pueden estar incurriendo en muchos errores y el profesor, al recibir todo ese paquete de trabajos, pues lo que haría sería calificar y poner una nota y no necesariamente buena. Entonces, algo que ha ayudado a que no colapsen es ir haciendo paso a paso e ir retroalimentando para que los niños vayan superando. Entonces, esa parte ha ayudado mucho al trabajo de ellos. Bueno, María Isabel, acá hay una estrategia, dice, estamos acordando conocer la conectividad del alumno y quién lo acompañará. Ajá. Ya en bachillerato se empieza a trabajar la responsabilidad, autonomía, colaboración entre docentes y alumnos, el uso de WhatsApp y Classroom desde México. Vale, María, sería muy interesante también contar con este trabajo. Pues esta parte de la motivación, Héctor, es compleja y pensémoslo también desde el otro punto de vista, digamos, profesor-estudiante. ¿A qué se debe en algunos casos la desmotivación del estudiante? Eh, ¿Y qué está haciendo el profesor por enfrentar esto? El profesor no es consciente de esa desmotivación. A veces el profesor no quiere que los estudiantes se desmotiven, pero algo está haciendo que genera esa desmotivación. Entonces, en el caso de los directivos, pues habrá que expresar eso. ¿Qué cuestiones no están funcionando y qué cuestiones sí y se deberían motivar mucho más, se deberían reforzar? En el sentido de no quedarnos en el problema, sino decir, vea, esto que como lo estamos manejando no nos está dando frutos, nos está generando esta angustia. Nosotros como profesores estamos intentando esta estrategia, nos está funcionando, busquemos una manera, un acuerdo que todos podamos estar bien, tranquilos en este proceso. Sí, el trabajo se ha vuelto necesario. Uy, me falta bastante por leer. Sí, profe Paola. Sí, claro. Profe, y para los participantes vamos ya a dar cierre a la sesión de preguntas. Gracias por la interacción, pero por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la sesión de preguntas. Muchas gracias, profe. La invitaría a compartir su correo electrónico por medio del chat. Si de pronto algún participante pues desea realizar alguna otra pregunta o algún otro comentario.
Para finalizar, pues nuevamente agradezco a la profe Paola. Profe, muchísimas gracias por esta conferencia, realmente interesante, pues los avances que han logrado con esta investigación, y me uno a los comentarios de los participantes y felicito pues a usted y al profe Pedro por el trabajo que han desarrollado. Muchas gracias a ti, Camilo, por darnos este espacio para compartir este trabajo y esta experiencia de los profesores. Acabo de dejar en el chat mi correo electrónico. Listo, profe, Listo. muchísimas gracias. La profe Paola ya ha compartido su correo electrónico por medio del chat para las personas que deseen pues entrar en algún contacto con ellos. Para todos les informo que esta conferencia ha sido grabada y estará disponible lo más pronto posible o a partir de la próxima semana en la página de una empresa docente. De igual manera, la presentación también estará disponible en Funes, el repositorio de una empresa docente. Para ya dar cierre a esta sesión, voy a dar paso al director de una empresa docente, el profe Pedro Gómez, quien nos dará información sobre algunos proyectos. Profe Paula, muchísimas gracias, y profe Pedro, la sala es suya. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Paola. A pesar de que te he acompañado en este proceso de este estudio, me emociona mucho escucharte y contar lo que has ido descubriendo, porque has hecho algo muy importante, que es sacar a la luz lo que tantos profesores, la mayoría de los profesores han venido viviendo en estos 5 meses, y el esfuerzo que han venido haciendo y cómo han logrado superar todos los obstáculos y transformar esta situación tan desconocida y extraña y difícil en un reto y en unas oportunidades. Quiero aprovechar este momento y este foro y tomar a los 80 profesores que están en esta sala para, a través de ellos, agradecer a todos los profesores latinoamericanos, porque aunque es muy importante que agradezcamos al personal sanitario por el esfuerzo, el trabajo y los riesgos que están asumiendo, creo que todos debemos reconocer el inmenso trabajo, el esfuerzo y el compromiso que los profesores de matemáticas han venido haciendo durante estos 5 meses. De verdad, muchas gracias a todos y muchas gracias, Paola, por hacernos ver y hacer visible este esfuerzo que todos los profesores de matemáticas están haciendo en Latinoamérica. Como es costumbre en estas circunstancias, voy a darles un poco de información sobre el proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Voy a llenar el chat con una cantidad de enlaces para que quien quiera pueda copiar y guardar esos enlaces para futuras oportunidades. Y voy a presentar alguna información relacionada con el proyecto. Las preguntas adicionales, además de que las puedan enviar a la profesora Paola Castro, también las pueden enviar a la dirección de correo electrónico eventos-ud@uniandes.edu.co, y allí también las podemos atender. El video y las transparencias estarán en las páginas de UED del proyecto. Las transparencias también estarán publicadas en el repositorio Funes. Para quien no conozca, el repositorio Funes es un repositorio gratuito de libre acceso de documentos en educación matemática, que en este momento tiene, lo estoy mirando, 18.337 documentos que ustedes pueden consultar, buscar y descargar de manera completamente gratuita. De la misma manera, la grabación de esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran por Una Empresa Docente en YouTube, donde encontrarán también más de 1.500 videos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Toda la información que les estoy proporcionando la encuentran en la página web del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Envié el enlace por el chat. Los invito
para el próximo martes 18 de agosto a las 5:30 de la tarde a la charla del profesor Edgar Fajardo titulada Desarrollo de habilidades a partir de ejercicio de matemática recreativa y comprensión lectora. Próximo martes 18 de agosto, 5:30 de la tarde, esta misma sala. Y dentro de una semana, viernes, perdón que hay un error ahí, siempre meto la pata, viernes 21 de agosto, es dentro de una semana, la conferencia de la profesora Claudia Vázquez, titulada Estrategias y recursos para la enseñanza de la probabilidad y estadística en el aula escolar en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Próximo viernes 21 de agosto, 5:30 de la tarde, en esta misma sala. Y como lo hizo Paola, yo quiero insistir, esto que estamos haciendo todos, lo estamos haciendo juntos. Estamos trabajando conjuntamente ante esta nueva situación y estamos ayudándonos unos a otros para poder superar los obstáculos y transformar esas amenazas en retos y oportunidades. Y es fundamental que podamos compartir nuestras experiencias con nuestros colegas. Por eso les insisto y los invito muy especialmente a que propongan sus experiencias de práctica a distancia en estas circunstancias que hemos estado viviendo, para que las compartan con sus colegas en el espacio que tenemos los martes a las 5:30. Basta que llenen un formulario, el enlace está en el chat, y que hagan su propuesta para que el comité académico la considere y muy seguramente la pueda aceptar. Y ustedes también no solamente reciban información en estos espacios, sino que proporcionen información y creen espacios de interacción con los colegas. Todos estamos progresando y aprendiendo conjuntamente. Estamos desarrollando esta comunidad de educadores matemáticos latinoamericanos. En ese sentido, también los invito a que participen en nuestro grupo de WhatsApp Matemáticas desde Casa, en el que los profesores están constantemente formulando cuestiones, haciendo preguntas, pidiendo ayuda y ayudándose unos a otros, proporcionando información, enlaces y demás. Lo mismo que sucede en nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática. Y para quien no lo haya hecho, lo invito a que responda el formulario del proyecto, ya lo han hecho más de 1.750 profesores. Esto es importante no solo porque su información es relevante en el conjunto de toda la vivencia que los profesores de matemáticas están pasando en estos 5 meses, sino que también nos permite entender quiénes somos y qué es lo que hemos estado enfrentando. Por otro lado, si ustedes responden este formulario, nos dan permiso para poder usar su dirección de correo electrónico y enviarles información sobre las actividades del proyecto. También los invito a visitar nuestro portal de materiales y recursos que hemos venido desarrollando en estos meses, en los que ustedes encontrarán enlaces a actividades, diseños curriculares, herramientas de virtualidad o no virtualidad, etc. Y finalmente, pues de nuevo quiero dar un agradecimiento muy especial al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Restrepo Barco, que con sus aportes al proyecto han permitido que hasta ahora todas las actividades del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa sean completamente gratuitas y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas interesados en mejorar sus prácticas pedagógicas y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. De nuevo, les reitero la invitación, estimados colegas, a que hagan sus propuestas y compartan también sus experiencias con nosotros y con todos los colegas colombianos y latinoamericanos. Nos da mucho gusto tener esta asistencia tan nutrida a estos espacios. Nos agrada que estén ustedes acompañándonos aquí. Y de nuevo, Paola, muchas gracias por esta conferencia. Camilo, muchas gracias por organizar todo. Y les deseo a todos un muy feliz fin de semana,
Espero que se encuentren bien y por favor cuídense mucho. Nos vemos el martes próximo. Muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.